luego le rectifico la cita, ¿vale? Pero el versículo es el del trigo. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva su fruto. No sé en cuál me equivoqué, en alguno de los dos, o en el capítulo o en el versículo, pero bueno, luego lo corrijo y lo digo nuevamente, ¿vale? O sea, ¿alguno se acuerda cuál es? Esa. 12:24. Gracias, voy a corregirlo aquí. 12:24. Entonces voy a leerlo otra vez. 12:24 dice la palabra del Señor exactamente. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Esa es la palabra que quería compartir con ustedes. Muy bien, pues tal como habíamos estado hablando un poco las semanas anteriores, esta semana el Señor nos quiere hablar de una planta especial, de una semilla específica, que es el trigo, ¿vale? Sobre el trigo y su crecimiento. Yo estuve mirando un poco cómo era el proceso de crecimiento del trigo. Creo que Oscar también en algún momento lo ha compartido, ¿vale? Y vemos que el crecimiento de una planta, por general, requiere muchos cuidados, ¿vale? Sabemos que el Señor siempre habla por parábolas para que nosotros tengamos un mejor entendimiento de la palabra. Y también no es la primera vez en que nos damos cuenta de que el Señor toca este tema como la parábola del sembrador, donde deja su semilla crece de diferentes formas, o en algunas personas no crece esa semilla, ¿vale? Y de esa misma manera, pues vamos a hablar hoy de este trigo. En específico, como decía, las plantas requieren de un cuidado especial. Hay orquídeas que tienen que estar al sol, a una distancia del sol, con una temperatura, y hay plantas que simplemente no pueden estar al sol, hay unas que te pueden estar dentro del interior, ¿vale? Lo digo porque yo he experimentado con todas y lastimosamente con todas me ha ido muy mal, pero no tengo yo ese don, no ese de que las plantas se me den. Se supone que el cactus, ¿verdad?, es una de las plantas que tiene menor cuidado, que aguanta mucho tiempo porque no hay que estar todos los días regándole, o sea, de vez en cuando se le riega y él mantiene bien. Pues yo tristemente tengo que decirles que algún cactus se me ha muerto. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, es triste, pero bueno, se me ha muerto algún cactus. Si pasan por mi casa lo ven allá afuera en el patio, el pobrecito. Pero lo que les decía, en particular, el crecimiento de la semilla de trigo tiene unas cosas específicas, tiene unos puntos específicos, que es lo que yo quisiera que en esta mañana juntos estudiáramos. Entonces dice, el grano del trigo, cae en la tierra, se desprende de la espiga, ¿verdad? Vemos la figurita de la espiga, ahí están los granitos, y cae en la tierra el grano. Ese es el primer punto. El segundo es que es cubierto por la tierra. Cae en la tierra, es cubierto y parece que desaparece, se tapa, nadie lo ve, al grano del trigo, ¿vale? Esa es la segunda fase. La tercera es que el grano muere y se descompone. Su cáscara se rompe y pierde su forma original, ¿vale? Me llamó mucho la atención esto. Y luego el último punto, el cuarto punto, es que surge una nueva vida. De esa muerte brota una planta que da muchas espigas y cada una con nuevos granos. Ese es el proceso de cómo crece el grano. Entonces, teniendo esto en cuenta, cómo es el crecimiento de esa semilla, quiero que miremos realmente lo que nos dice, en qué parte de la historia estábamos cuando el Señor nos estaba hablando en Juan 12:24, ¿vale? Se está hablando del mismo, se está refiriendo al mismo como ese grano que debe morir para dar vida, ¿vale? Esa es la interpretación de la palabra. Jesús hizo por nosotros el más grande y único sacrificio que nadie más pudo haber hecho por nosotros, ¿verdad? Que fue, no solo murió por mí, no solo murió por mi hermano Rafa, no solo murió por Luis, murió por todos nosotros, por todos los que queramos creer en Él. Él hizo ese sacrificio por la humanidad. Dice la palabra que
a toda persona que en Él crea, ¿vale? Tiene la posibilidad de ser salvo, ¿verdad? Entonces, Él utiliza este pasaje para enseñarnos cómo un discípulo verdadero también debe ser una persona de sacrificios. Sabemos que nuestro mayor ejemplo en la Biblia es Jesús. Nuestro mayor ejemplo de cuando Él estuvo aquí en la tierra nos mostró todo como era Él, su parte, cómo teníamos que comportarnos nosotros. Así mismo nos enseña, nos dice, nosotros también debemos ser de sacrificios, ¿vale? Esa semilla que cuesta ver porque evidentemente es tapada por la tierra, ¿vale? Es difícil que germine porque tiene que tener unos cuidados como hablábamos antes, y más difícil es que termine de ser una planta que dé fruto, ¿verdad? Entonces, la pregunta para nosotros, lo que yo quiero que hoy nos empecemos a preguntar es, ¿cuál debe ser nuestro sacrificio? Jesús se sacrificó a sí mismo, Dios mandó a su Hijo a morir aquí por nosotros, ¿vale? Y como discípulos suyos nos dice que también nosotros debemos tener una vida que muestre sacrificios, ¿vale? ¿Cuál es mi sacrificio? ¿Cuál debe ser mi sacrificio? ¿Cuál es el problema de esta situación que nos encontramos? ¿Quién quiere sacrificarse hoy en día? ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere esforzarse porque ese trigo no se quede quieto, sino porque ese trigo se transforme, porque ese trigo germine y porque ese trigo dé una planta nueva? Y por eso vamos a desarrollar este tema que he titulado Morir para dar vida. Ese es el título de la enseñanza. Y el primer punto que vamos a desarrollar es el grano que cae. ¿Vale? Entendemos entonces, es una enseñanza corta, pero como decía antes, quiero que vayamos a casa con la idea clara. El grano de trigo solo puede dar fruto si cae a la tierra y muere. Es decir, si se entierra, se descompone, se germina. Si se muere y queda solo, es un grano estéril. No deja de ser un grano, pero es un grano estéril. Muy bien, escuchando la palabra, muchos escuchamos en la palabra del Señor, escuchamos en los púlpitos a través de las redes sociales, que gracias a Dios existen las redes sociales por las cuales podemos entender y escuchar mucha palabra del Señor. Existen muchos que entienden que deben creer en Jesús. Escuchamos desde los púlpitos que debemos creer en Jesús, que debemos tener fe y creer en aquel que, como estaba diciendo antes, dio su vida por nosotros, ¿verdad? Pero Jesús no quiere solamente que nosotros creamos, o por lo menos no solo de la manera que muchos lo entienden. Jesús quiere que creas y le sigas y que quieras tú cada día hacer el sacrificio de caer y perder la vida, como el grano de trigo. Vamos a leer en la palabra, en Juan 12, en el mismo versículo, los siguientes dos versículos, el versículo 25 y el versículo 26. Perdón, primero el 25, ¿vale? Solo el 25. Si alguien quiere leerlo, el versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Amén. Qué palabra más clara, ¿verdad? Clarísima. El que ama su vida, como dije antes, el Señor habla en parábolas, el Señor es así, le gusta hablar de esa manera. El que ama su vida la perderá, y que aborrece su vida en este mundo, específicamente en este mundo, para vida eterna la guardará. Muchos piensan que la vida cristiana comienza cuando hacemos una oración de fe o cuando decidimos de verdad creer en Cristo. Ese es el comienzo. Pero ¿cuándo empieza nuestra vida como discípulo? ¿Cuándo empieza nuestra vida? Cuando decimos no solamente yo creo, sino que decimos, Señor, yo quiero seguirte, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. En la Biblia, y seguro que en la tele hemos visto muchas veces, no solamente en Semana Santa y todas esas cosas, vemos como cuando hizo milagros el Señor, ¿verdad? ¿Cuánta gente le seguía? Multitudes le seguían al Señor.
Evidentemente, muchos de ellos creyeron, viéndole, ¿verdad? Muchos creyeron. Pero también vemos que no fue suficiente, que muchos de ellos, cuando Jesús estuvo en la cruz, no estuvieron. Que muchos de ellos también estaban cuando el Señor fue acusado y cuando el Señor lo condenaron. Entonces entendemos, yo quiero que en esta mañana entendamos, que lo que significa seguir, que lo que significa el sacrificio, que lo que significa amar la vida en este mundo, es querer hacer lo que es agradable al mundo y no lo que es agradable para el Señor. Amén. Entonces, así podemos entender que ¿por qué nosotros como creyentes no hacemos lo que todo el mundo en esta vida hace, ¿verdad? Lo que vemos que todo el mundo hace. No nos regimos por las modas, no nos regimos por los cantantes, no nos regimos por todas estas cosas. Nosotros somos diferentes, ¿verdad? Porque nosotros no amamos la vida que tenemos aquí. La vivimos, intentamos vivir la mejor posible. Evidentemente nadie quiere pasarla mal mientras que estamos aquí. Pero, ¿qué significa esto? Que no ponemos en primer lugar a ninguna otra cosa. Ni el dinero, ni el trabajo, nada. Ni la familia, ni los hermanos, ni las amistades, nada. Siempre el Señor tiene primer lugar en nuestra vida. Amén. Eso debería ser no amar esta vida, debería ser aborrecer nuestra vida, aborrecer las cosas que, digamos, son más fáciles de tener que para guardar la vida eterna. Entonces, Jesús evidentemente no está hablando de una muerte física, no está diciendo vámonos todos a morir, ¿verdad? Está hablando de una muerte a las cosas de la carne, a las cosas que no son conforme a su voluntad. Vale, entonces, ¿qué amamos nosotros más que a Dios en esta vida? Es algo para que nosotros pensemos. En nuestro paso por la tierra, que sabemos que es pasajero, ¿verdad? Gloria a Dios que es pasajero, que tenemos una vida eterna luego con Él. Entendemos que la prioridad de perder esta vida temporal en la tierra para nosotros ganar una vida eterna. Vamos a ver qué implica morir a uno mismo. Algunas cosas, porque son muchas, pero vamos a ver algunas cosas. ¿Qué implica morir a uno mismo? Renunciar. ¿Renunciar a qué? A tener el control. Renunciar a perdonar cuando nosotros queremos o a quien queramos. Y reconocer que cuando nos equivocamos, debemos pedir perdón. Esto es algo que nos cuesta incluso a los que ya llevamos tiempo en el Señor. Nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado y nos cuesta entender que tenemos que venir a pedir perdón a nuestro Señor para ponernos nuevamente a bien con Él. Y luego, amar a todos nuestros hermanos, aunque algunos nos lo ponen difícil, a una que no lo merece, pero debemos amar a nuestros hermanos. ¿Vale? Entonces, hemos visto que es el grano que cae lo que debe hacer, sacrificios. El grano que cae debe hacer sacrificios para poder que germine. Ahora, el punto número 2, y es que pierde su forma original. Esto es muy, muy importante. Hemos llegado al punto número 1 donde vemos que las personas han creído, las personas saben que deben dar el primer lugar a Dios en su corazón, ¿vale? Saben que deben ponerlo por encima de todas las cosas, ¿vale? Pero aquí es donde nosotros, el paso en el que nos cuesta más seguir y avanzar como discípulos, y es dejar que el Señor nos transforme, dejar que ese trigo sea transformado. Dice, en lo que estudié del grano, dice que el grano cuando germina pierde su forma original, rompe su cáscara, y con ese fruto es ablandado por la humedad y por el calor. Y el suelo hacen que el grano se desintegre. Deja de tener forma de semilla para empezar a tener forma de planta. ¿A qué son muchas cosas? Muchas cosas donde influyen todo, donde el terreno donde está este pequeño grano. Imaginémonos por un momento. Cada grano se tapa y es allí
Cuando decide, cuando se tapa ese grano, cuando empieza su proceso de transformación, de germinación. Influye en todo su entorno, la tierra, la humedad, el calor. Todas estas cosas hacen que ese grano se desintegre, que deje de tener la forma que tenía antes y que se pueda transformar en una planta. Pues igual es nuestra vida cristiana. Igual es el momento en el que nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad, dejamos de vivir en nuestra carne para pasar a vivir en el Espíritu. Ahora, ¿es fácil? No, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Y eso es importante que lo tengamos claro. No es fácil. Pero el Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido que Él va a poner esa tierra húmeda, ese calor en el suelo, la temperatura adecuada para que nosotros podamos hacerlo. Por medio de su Espíritu Santo que nos ha dejado, que es el que nos redarguye, ¿verdad? El que nos alerta, que nos dice, por medio de su palabra que nos dice, no andemos ya en estas cosas, sino que tenemos que andar en estas otras, ¿verdad? Entonces vemos cómo es necesaria una transformación en nuestra vida. Es necesario que ese grano se transforme, se rompa, aunque nos duela. Es necesario que nosotros no seamos los mismos. Que cuando ya, no estoy hablando del tiempo cuando no conocíamos al Señor. Estoy hablando de que cuando llegamos a una iglesia, cuando creemos, es necesario que nuestra vida sea transformada. Amén. Y vamos a leer para eso algo que lo apoye, y es 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice, Mariela? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguno está en Cristo? Pregunta la palabra. ¿Alguno está en Cristo? Amén. ¿Qué significa esto entonces? Que somos nuevas criaturas. Por eso, exactamente, las cosas viejas pasaron, dice aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra importante de este versículo es está. ¿Qué significa estar en Cristo? Que el que mentía no miente más, ¿verdad? El que se enfadaba no se enfada más. El que se embriagaba no se embriaga más. Y el que anda en sus propios deseos, ahora anda en el Espíritu. Por eso somos nosotros diferentes. Por eso andamos y vivimos en nuestra vida de una forma diferente a los demás. Porque buscamos primeramente las cosas del Espíritu. No conforme a nuestra carne. No conforme a mí me parece. O no conforme a lo que mi corazón me dijo. No andamos nosotros así en la vida. Andamos conforme a la palabra. Y por eso esta palabra, esta, significa que es para los que no solo escuchan al Señor y creen. Es para los que hacen su voluntad. Es, como decía antes, no solo para los que han decidido creer a Cristo, sino para los que le siguen. Para los que toman esa decisión diaria y continua de tomar la cruz. De dejar esa vieja vida y seguirle. Y estas sabemos, los que le seguimos, que son decisiones diarias. Que es que cada mañana no es hacer una oración rutinaria y venga, pa'lante. No, es hacer cada mañana un compromiso con el Señor, de vivir en santidad. Un compromiso de que es la santidad, es apartarnos para el Señor. Apartarnos de nuestros deseos, apartarnos de querer seguir haciendo lo que es nuestra voluntad. Y estas decisiones, las que vamos tomando diariamente, son las que hacen que ese grano pueda germinar. El que hace posible que nosotros podamos ser unas nuevas criaturas y podamos seguirle. Amén. Perder la forma original significa que debemos dejarnos transformar por Dios enteramente, en carácter, en orgullo, en mansedumbre, todas estas cosas que nosotros conocemos. Y en cuanto, esto es muy importante también, para que lo tengamos en cuenta todos, no solamente los jóvenes, en nuestra toma de decisiones.
Yo siempre les digo, chicos, tomar buenas decisiones para que las consecuencias sean buenas. No podemos esperar tomar malas decisiones y que las consecuencias sean buenas. Si hacemos malas decisiones, vamos a tener malas consecuencias, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Nuestras prioridades dejan de ser las terrenales y dejan de ser las espirituales. Nuestras decisiones no se basan ya solamente en lo que yo pienso, sino que se basan en la voluntad de Dios, en la palabra que nos ha dejado. Amamos a Dios, le seguimos, dejamos que nos transforme, porque entendemos, todos los que estamos aquí hemos entendido que es necesario morir. Vale, muy bien. Pues el grano que hablábamos antes, de que no muere para desaparecer. Vale, perdón. Entonces, ¿estamos dispuestos a dejar que Dios nos transforme? ¿Que Dios nos cuide? ¿Que Dios nos cambie, perdón? ¿Que Dios nos use? Esa es la pregunta que debemos hacernos si queremos ser transformados por el Señor. Y el tercer punto es el grano que no cae. El tercer punto. ¿Qué pasa con el grano que no cae? Dice la palabra, ese mismo versículo, ¿verdad? Que el grano que no cae, el grano que no muere, que cae en tierra y no muere, queda solo. La pregunta de este punto número 3 es, ¿deja el grano de llamarse grano por no germinar? Es un grano, igual, ¿verdad? No germina, queda solo, pero es un grano. Muchos de nosotros, en muchas partes lastimosamente, podemos ver hermanos que simplemente son granos, que no germinan. Lo importante de la enseñanza, lo importante de que entendamos por qué estamos aquí, si queremos solamente creer o también queremos ser transformados y queremos ser una planta que dé fruto, ¿vale? No es solamente querer ser un grano en la iglesia, querer ser un grano y ya está. ¿Qué va a pasar con ese grano? Me pregunto yo. ¿Qué pasará cuando estemos en la presencia del Señor? ¿El Señor reconocerá ese grano que no germinó, aunque sea un grano? ¿El Señor reconocerá a ese cristiano que no se dejó transformar, aunque sea cristiano? Y referente a ese grano que no cae, yo quisiera que en esta mañana tuviéramos mucho cuidado con nuestra vida cristiana. Cuidado de no quedarnos en ser ese grano que simplemente reconoció a Jesús, en ser ese grano que creyó en Jesús y nada más. Y se quedó solo. No avanzó con los demás. No germinó. No se transformó. No siguió haciendo la voluntad de Dios. Dice en Mateo 16:26, vamos a leerlo, por favor. Mateo 16:26. Quien lo tenga, lo encuentre primero, lo quiera leer. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. La palabra es muy clara, ¿verdad? ¿Qué aprovechará el hombre todos los afanes que pasó en esta tierra? ¿De qué aprovechará el hombre si le cayó bien a todo el mundo y fue el más chachipiruli pero pierde su alma? ¿De qué nos servirá a nosotros como cristianos, como hijos del Señor, habernos dedicado toda la vida a estar en un sitio, a no habernos dejado transformar? Y si al final, que solamente este juicio lo tiene Dios, evidentemente no es un juicio mío, no es nada de eso, sino que ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma, verdad?
Le dije a Valentina que me ayudara con un video que quiero que todos vean antes de seguir con la conclusión, ¿vale? Es un mensaje para que nosotros mismos podamos escudriñarnos, para que nosotros mismos podamos ver qué grano somos y qué grano queremos ser. La vida que nosotros podemos experimentar como cristianos evidentemente no es una vida perfecta. Dios no busca personas perfectas. Dios no busca personas que no se equivoquen, porque lastimosamente no las hay. No hay justo ninguno, dice la palabra. Pero sí podemos entender que lo que Dios busca son gente que, a pesar de lo que sean, quieran reconocerle a Él como el Salvador de sus vidas. ¿Y cómo se hace esto? Viniendo ante la presencia del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociéndole a Él como el Salvador de nuestras vidas. Amén. Así se hace. No significa que no podamos equivocarnos aún después de haber germinado. Para nada. Significa que somos más conscientes, más efectivos a la hora de que cuando nos damos cuenta, Señor, he metido la pata, enseguida estamos de rodillas, diciéndole, Señor, me he equivocado, he metido la pata, pero vengo rápidamente para ponerme nuevamente a bien contigo. ¿Cuál es el peligro del grano cuando germina? Y ¿cuál es el peligro de nosotros como cristianos cuando dejamos pasar tiempo? Cuando no reconocemos que hemos metido la pata. Cuando no reconocemos que, Señor, esto no es tu voluntad. O simplemente lo dejamos pasar por alto. No pasa nada. ¿Verdad que sí pasa? Y pasa mucho. Pasa que nos enfriamos. Pasa que nuestra conciencia se va cauterizando. Pasa que si no vamos a pedir perdón y a ponernos a bien delante del Señor, a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Porque no vemos nuestra vida a través de la palabra, la vemos a través de nuestra propia opinión, de nuestro propio... ¿Ya está? ¿No salió? Ya, pero ahí no se ve. Vale, que podamos nosotros entender de qué se trata vivir la vida cristiana. Animarles, si podemos dejamos el video para lo último. Animarles, este es el último versículo, lo voy a leer yo, dice 1 Pedro 4:3, dice, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que era agradable a los gentiles. 1 Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Porque eso también ha sido predicado, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en su carne según los hombres, pero vivan en su espíritu según Dios. Y este es el mensaje que yo quiero que nos quedemos esta mañana. Basta ya. Basta ya de seguir aferrados a actitudes que no son conforme a la voluntad de Dios. Basta ya de vivir en la carne y no en el espíritu. Basta de querer llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y basta de agradar a los hombres que son considerados enemigos de Dios, a los hombres que se declaran enemigos de Dios, por amistades, por costumbres. Basta de darle el primer lugar en nuestra vida a otras personas. Incluso, lo sabemos, a nuestra familia. Basta ya. Yo te diría personalmente que no te la juegues más. Porque cuando no entendemos esta necesidad de estar bien delante del Señor, lo que hacemos es jugárnosla. Jugárnosla que llegue un momento el Señor y nosotros estábamos en babia. Nosotros estábamos buscando agradarle más a otras personas que al Señor. Nosotros, aunque conocimos y entendimos cuál era la voluntad de Dios, nos dedicamos simplemente a agradar al mundo. Amén. Entonces,
este es mi mensaje y mi anhelo en esta mañana, a que todos entendamos que ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Es tiempo de ponernos a bien con el Señor. Es tiempo de que nuestras vidas estén germinadas ya y que nuestras vidas sean plantas ya que puedan dar más vida. Más vida. Por último, vamos a leer el Gálatas 2:20, seguro que es muy conocido por todos nosotros. Gálatas 2:20. Vamos a buscarlo entre todos, vamos a leerlos todos para que esto sea más que leer un versículo, sea un propósito en nuestra vida. Gálatas 2:20, vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo todos para que nos animemos, para que entendamos ese compromiso que debemos hacer con el Señor. ¿Lo tenemos todos? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Más claro el agua, ¿verdad? Les animo a que vivamos cada día juntamente crucificados con Cristo, juntamente crucificados con su palabra. Les invito a que en esta mañana tomemos la firme y genuina decisión de cambiar, de dejar que Dios nos transforme, de entregarnos totalmente a Él. Que no querramos ser unos granos y nada más, unos granos estériles, que queramos ser esos granos que están germinando y que den fruto para la gloria y la honra del Señor. Amén. Bueno, no sé si fue posible poner si es desde el móvil, déjalo, no pasa nada. Sí, luego cuando comamos mejor, porque así en el móvil no se va a ver, no pasa nada. Ya yo creo que se ha quedado claro el mensaje, ¿verdad? ¿Ha quedado claro el mensaje, verdad? No, mi amor, tranquilo, no pasa nada. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser valientes, a que nos dejemos transformar por Él, a que por medio de su Espíritu y por medio de nuestras decisiones diarias, podamos germinar, podamos transformar y podamos entender que no podemos perder el tiempo, podamos entender que basta ya el tiempo pasado para hacer nuestra voluntad. Ahora vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Padre del cielo, te doy muchísimas gracias porque tu palabra, Señor, es viva, tu palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. En verdad que tu palabra es enviada, Señor, para hacer aquello a lo que tú la has enviado, Señor. Por eso yo te agradezco, Señor, que podamos tenerla en nuestras manos. Te agradezco que podamos meditar en ellas. Te agradezco ese mensaje, Señor, que tú has puesto para que nosotros, Señor, tengamos en cuenta nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de entenderlo. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de dejarnos transformar con esas decisiones diarias que vamos a tomar cada día, con esas decisiones de vivir en el Espíritu y no en la carne, Padre. Así que a ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a ser esforzados, para que aunque nos duela el cambio, Señor, aunque nos duela transformarnos, o aunque no queramos, Señor, ser transformados, por amor a ti, Señor, queramos hacerlo. Yo te pido por la vida de mis hermanos, por mi vida, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a entenderlo, Señor. A que necesitamos que tú vengas a nuestro auxilio, Señor, cuando nos equivocamos. A que necesitamos restaurar, Señor, nuestra comunión contigo, nuestra relación con nuestros esposos, con nuestra familia, con nuestros amigos, Dios. Necesitamos, cuando cometemos un error, necesitamos rectificarlo. Necesitamos venir a ti, Señor. Porque no nos hace menos, Señor, el equivocarnos. Al contrario, lo que nos hace menos es equivocarnos y no reconocerlo, Dios. Así que te pido, Señor, con todo mi corazón que nos ayudes a continuar, Señor, en esta lucha. A continuar, Señor, negándonos para vivir para ti. A continuar cargando esa cruz, Señor, tomando esa cruz cada día y siguiéndote. Porque en verdad es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Señor. Que cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, cuando tú vengas por tu pueblo, Señor, nos reconozcas como tus hijos, Señor. Nos reconozcas como esos granos que germinamos y que dimos fruto, Señor.
Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ah, ya está? Ah, bueno, fue cuando le doy, pero quítale el volumen, porfa. Ah, sin volumen. Sin volumen, sí. Es que el volumen, la de esta no. Vamos ¿ya está? Uy, a ver si lo ven. Si es que se ve muy pequeñito, ¿vale? ¿Lo ven ahí? No, verlo solo.